incluso algunos de los congresistas o senadores que pues estaban, pero pues ninguno como que estaba interesado, y con el único que teníamos como conexión directa, que era con Juan Carlos, me dijo que él no era el promotor de esa ley, entonces pues por ese lado no nos podía ayudar. La ley de Bregar trae como unos 7, 8 artículos, por ahí les hice un videito pues explicándoles específicamente, pero pues hagámoslo nuevamente. Esencialmente esta ley se da para que los cobros o todo el contacto que se tenga con todas las personas sea mucho más humanizado. Ese es como el fin. Y que sea todo esto vigilado por la Superintendencia Financiera. Esto no es nuevo, esto es en parte ya se había visto y lo habíamos visto con lo que refiere el Estatuto General del Consumidor Financiero y todo lo que tiene que ver con el cobro humanizado, que era lo que nosotros pues veníamos nombrándoles anteriormente respecto a cómo funcionaba. Entonces esto no es nuevo. ¿Qué es lo que trae de novedad? Que no te puedan contactar pues por más de 2 canales en la misma semana. ¿Qué son 2 canales? Correo electrónico y teléfono, por ejemplo. Entonces, ¿no me pueden contactar por los 2 canales en la misma semana? No, no puede ser así. WhatsApp, ¿por qué sí, por qué no? Las entidades dirían que WhatsApp sí por mensaje de datos. Lo que pasa es que WhatsApp, como no es controlado por el Estado, entonces es muy difícil que sea así. Entonces, pero para efectos de proteger sus derechos, desde la perspectiva netamente del derecho, WhatsApp no deberían contactarlos a ustedes en la misma semana. Lo otro es sobre la actualización de datos, por dónde te pueden contactar, que esta es la parte muy muy importante, y pues estamos trabajando para ver si sacamos formatos respecto a esto. Te puedan contactar por teléfono, por correo electrónico, por mensaje de texto y de forma física. Entonces pues si tú coges y dices en una llamada, digamos te llamaron hoy de un banco a cobrarte, dices, oye, necesito actualizar mis datos y quiero que ustedes me contacten solamente y exclusivamente por correo electrónico, o solamente exclusivamente físicamente, que físicamente pues sería perfecto para que bajen todas las llamadas. Cuando abren la puerta a contactarte, desde nuestra perspectiva debe incluir el hecho de que pongan la máquina a llamar o a enviar mensajes. Desde nuestra perspectiva ya vamos a ver pues qué dice la Corte o cuál es el desarrollo que se tiene respecto a esa ley, pero desde nuestra perspectiva y lo que les digo para protección de datos de ustedes es eso. Antes los cobros se realizaban desde 7 de la mañana hasta 9 de la noche, y también los sábados desde 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que me corrijan porque no es algo que haya revisado recientemente, sino te lo estoy diciendo a memoria. Ahora quedó que solamente te pueden llamar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque tienes derecho a descansar y a todo lo que tiene que ver con el descanso. Lo otro es que si eres codeudor, si eres deudor solidario o si eres aval de una deuda, no te puedan contactar a menos de que pasen 30 días en mora. Y aquí hay otra partecita importante que dejaron, pero que no sé hasta dónde nosotros estemos de acuerdo, que es contacten a las referencias. No sé si ustedes se acuerdan que pasados días nosotros estuvimos vendiendo un formato para que no contactaran a las referencias de la forma que lo hacen, pero no la forma de oye, lo que pasa es que esa persona no está viendo, sino cobrándoles a esas personas, que las cuales como que no se está tan de acuerdo, pero entonces es para que lo revisen. Porque a las referencias no nos parece que debía dejarlo como que se pudiera o no se pudiera contactar, porque las referencias como tal no están otorgando el permiso sobre los derechos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que, por ejemplo, en la empresa hay una empleada que se llama Diana y me dejó a mí como referencia a ella, ya que somos amigas. Entonces me está dejando como referencia para que la contacten por X o Y motivo, que si pasa algo muy grave, pero no para que me cobren, porque no estoy dando el permiso o la autorización sobre mis datos sobre Diana. O sea, no me puede llamar la entidad a cobrarme. Cosa que no me gusta mucho, que la entidad que lo está vigilando, que queda vigilando, es la Superintendencia Financiera, y esto quiere decir que las casas de cobranza no entran dentro de que las pueda vigilar totalmente o sancionar la Superintendencia Financiera, a menos de que cambien la ley respecto a la Superintendencia Financiera. Eso quiere decir que aquí solamente vamos a incluir los bancos. Y entonces las casas de cobro, ¿qué va a pasar?
Para esta ley hay muchas cosas que eran para lo que nosotros estamos buscando, personas pues que nos ayudaran con estas cosas, estos por menores y por mayores que les digo, pero nuevamente les repito, súper que nos puedan contactar en solamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde, súper que ustedes puedan hacer actualización de datos y que puedan decir contáctenme solamente por estos medios. Perdón, súper que haya quedado que solamente se pueda contactar hasta después de 30 días en mora al codeudor, al aval o al deudor solidario, aunque ahí hay un detalle, ¿no? Que es que eso nos cambiaría para efectos de la notificación en cuanto a reportes negativos de centrales de riesgo, y eso tocaría entrarlo a mirar porque si no pasan 30 días y los 20 días usualmente para calendario para notificar al codeudor, entonces ahí va a haber un problema, que era lo que nosotros decíamos, oye, como contactan a nosotros, que nosotros sí sabemos, pero pues toca esperar a ver qué pasa. Que ustedes actualicen, que no los estén acosando por más de 2 medios, o sea, si me enviaron esta semana por correo electrónico, no me puedan estar llamando. Todas estas cosas las vamos a entrar a ver y a revisar y que ojalá pues la respeten. Primero, compartan el live, compartan esta información. Todo esto lo voy a cargar a YouTube porque, miren, los últimos en enterarse van a ser los bancos o las entidades, las casas de cobro. Y otra cosa que dejó la ley, que trajo esta ley, que también me encantó, es que no los puedan ir a visitar ni a su casa ni a su trabajo, o a su domicilio, a su trabajo, para que les cobren, a menos de que ustedes autoricen. Así que, por favor, compartan esa información, que es muy importante, porque si ustedes autorizan, nada que hacer, o sea, nada que hacer, así que mucho ojo con estas autorizaciones. Veo muchas preguntas aquí de asesoría. La asesoría SND la adquieren al 300-591-7176. Recuerden que las atiende Paola, las atiende nuestra gerente de ventas. La asesoría tiene un costo de 250,000 pesos y nosotros ahí revisamos si podemos recibir o no recibir su asesoría. ¿Por qué recibir o no recibir su asesoría? Por ejemplo, ya viene con un proceso ejecutivo para responder en los siguientes 5 días. Miren, no les vamos a recibir esa asesoría porque nosotros no vamos a responder en 5 días. Es irresponsable y no se puede hacer mucho. Entonces es ahí donde nosotros vemos. Y tampoco tenemos agendamiento de hoy pago, hoy no, la verdad no, porque yo como abogada, por ejemplo, solamente para la revisión de un proceso, a pesar de todo el conocimiento que pueda tener, tardo aproximadamente 2 horas. Por eso es que lo hacemos todo previo agendamiento. Entonces, ya saben estas cosas. Les vuelvo a repetir el número 300-591-7176. Estoy en vivo desde Instagram y desde TikTok, así que empecemos a resolver preguntas primero en nuestra comunidad de Instagram y luego en nuestra comunidad de TikTok. Vamos una a una, ¿listo? Entonces nos pregunta por aquí, antes de que se me olvide, que me acabaron de escribir, para esta semana no tenemos cupones, teníamos unos cupones habilitados, ya se acabaron, el precio de la asesoría es 250,000 pesos, teníamos un cupón para todos los productos, ya no lo tenemos, y abrimos un nuevo grupo de diplomado, que eso ya está por cerrar. Listo, Wilmer dice, una pregunta, yo me demoré 10 meses en pagar un crédito que tenía en mora, ¿en cuánto se demoran para sacarme data crédito y de CIFI? Vas a estar reportado por el doble del tiempo que estuviste en mora, aproximadamente 1 añito y 8 meses, que serían 20 meses, o sea, casi 2 años más la actualización. De aquí desde TikTok me preguntan, XXX dice, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Porfa, necesito saber qué pasa si desde hace 2 años no pagamos impuestos. Miren, las deudas de impuestos y las deudas, todas las deudas, incluyendo las deudas con la DIAN, funcionan exactamente igual, incluyendo las multas y las fotomultas. Lo que pasa es que tienen términos diferentes. Por ejemplo, una deuda normal es a los 10 años que prescribe, pero cuando estamos hablando con deudas, por ejemplo, de multas, es a los 3 años. Cuando hablas de impuestos, no sé si estás hablando de impuestos de la DIAN, no sé si estás hablando de impuestos con Hacienda, no sé qué clase de impuestos, entonces por eso no te puedo dar exactamente. Pero pues la regla general es ese, y es yendo a la fija, ¿vale? Vane Carataya
contactar desde Instagram. Me pregunta si la deuda pasa a casa de cobranza y ellos te llaman porque dice que no se puede hacer acuerdos si el banco no los autoriza. Vale, entonces aquí mucho ojo porque ¿qué están haciendo? Están tercerizando el cobro. ¿Quién te está cobrando? La casa de cobranza o el banco. Entonces al parecer lo que dice aquí es el banco. Por eso es que nosotros le decimos, háganlo todo, absolutamente todo por escrito. Entonces en tu caso nosotros ¿qué hacemos? Nos dirigimos ante el consumidor financiero. Pero ¿cómo tenemos la certeza? La certeza nosotros la sacamos cuando la persona nos saca este reporte después de ver toda la síntesis de Data Crédito, nos saca este reporte y aquí nos dice exactamente la entidad. ¿Por qué nosotros lo hacemos sobre esto y por qué es tan veraz esto? Esto está protegido por el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia, que habla sobre la veracidad de los datos. Entonces, si a mí me dice ahí que la deuda la tiene tal, es porque ellos tienen los documentos, ellos son los que me deben responder y ellos son los que me deben resolver todo. Y es así como nosotros logramos la eliminación o el pago de deudas o todo con fundamento en esto. Entonces pues es así como nosotros lo hacemos. Tú lo puedes hacer directamente desde Data Crédito, revisas o desde Cifin para que tú hagas tu propia negociación. Vamos con la pregunta desde TikTok. Tengo una deuda con un banco que la tiene a casa de cobranza, pero el banco aún me hace descuentos. Darwin, eso es un problema terrible, terrible. ¿Qué pasa? Cuando ustedes les hacen descuentos, la deuda nunca va a prescribir. Y lo que les digo, en este caso al parecer tercerizan el hecho de hacer el cobro, perdón, de realizar el cobro, pero lo tiene el banco. La solución es exactamente la misma que le di a Vane Caratal. Así es como puedes hacer. Haz la revisión y haz la solicitud de quién tiene tu título, quién tiene los descuentos. Pero si tú quieres tener certeza sobre esos datos, la fácil es tomar la asesoría con nosotros en la cual se revisa la síntesis, se hace toda la revisión y te dicen exactamente. Si no, ahí pues tocaría pues entrar a que tú revises y hagas todo. Recuerden que todo está gratuito, todo está en YouTube, en el cual aparezco como Andrea García Abogada. Ahí subí un video de cómo se hace la revisión de la síntesis y qué es lo que nosotros vemos para que usted lo vea. Y lo cargué en TikTok para que lo vieran completo. Es un video de 5 minutos, tampoco está tan largo. Casta2104 desde Instagram me pregunta: tengo dos deudas, una en Caja Social y otra en Éxito. Yo tenía un negocio y quebré. Me notificaron que entraba en cobro prejurídico. Mira, debes revisar qué tan grandes son tus deudas y si necesitas como que liquidar esa parte de haber sido negociante. Si abriste cámara de comercio, si las deudas están como representante legal o las estabas directamente tú, y absolutamente todas esas cosas para poder hacer un proceso de reorganización o un proceso de insolvencia. Cuando ustedes son persona jurídica, lo importante no es solamente meter como esas deudas, sino también cuánto le debes a proveedores, cuánto le debes a tus trabajadores, cuánto debes en arrendamiento, absolutamente todo. No solamente se preocupan por esas deudas, sino todo en los procesos de reorganización o simplemente de liquidación que funcionan muy bien. Un gran ejemplo de eso es el proceso de insolvencia que llevó a cabo Justo y Bueno. No sé si alguien sabrá de qué estoy hablando, pero Justo y Bueno llevó un proceso de insolvencia, liquidaron todo y volvieron a empezar, que esas son las ventajas que hacen ellos, solamente que debemos pues como aprenderlas para saber cómo manejarlas. Marius Aquendas de TikTok me pregunta: me ayuda a realizar un avance de nómina por 100.000 y luego renuncia, ahora me dicen que debo 1.000.000. Mari, la verdad no sabría decirte que, porque por lo que tú me dices y dentro del experticio que hemos tenido últimamente con este tipo de aplicaciones, lo que creo que están haciendo es más bien extorsionándote. Ahí hay varios delitos, pero pocos configurados. No soy la especialista en esto. Quien está abanderando eso es Independientes Judiciales. Él está haciendo contenido, búscalo así en TikTok, Independientes Judiciales, y verás toda la información que tienen. Él tiene un Linktree, tiene un grupo de WhatsApp para todas estas cosas, para que te unas, porque la verdad no abandero esto. ¿Por qué no lo abandero? Porque jurídicamente no encontramos ninguna salida, ni contactándonos con superintendencia, ni fiscalía, estuvimos con alguien de la DIJÍN y nada, todo fue inútil. Lo único que hicimos fue como golpear ante la Mintic, pero ahí estamos, ¿no?
Entonces, pues sí lo promuevo, pero no es algo así que sea mi lucha como la de ellos. Ismael Pérez desde Instagram me dice: buen día, tengo una deuda con el BBVA. Realiza el cobro en la casa de cobranza, pero el abogado inició el proceso. Cobra los honorarios y la casa de cobranza también cobra sus gastos. Gracias. Ismael, yo ese video lo subí hace poco, en el cual explicaba cómo eran los cobros, ¿sí? Se los voy a volver a explicar. Entonces, digamos, debo 1 millón de pesos, pero entré en mora, ¿sí? De ese 1 millón de pesos, antes de entrar en mora, me cobraron 100.000 pesos de gastos de intereses a capital. Entro en mora, me cobran intereses moratorios. Después de los 8 días, me empiezan a cobrar unos honorarios de cobranza. También me cobran gastos administrativos. Y después de que ya pase a jurídico, que lo tenga un abogado, me cobran el 20%. La verdad, perdí las cuentas, pero aproximadamente, más o menos después de un mes, te están cobrando 1.300.000 y así sucesivamente. Recordemos que para este año la inflación y todo lo que tiene que ver con los intereses ha aumentado increíblemente. Entonces, solamente por intereses moratorios, a final del año tú vas a estar debiendo no 1 millón, sino 1.400.000, 450. Y si lo inicia un abogado, estás debiendo 1.600.000. ¿Qué es lo que debes de hacer en tu caso, Ismael? Lo que debes de hacer es solicitar una liquidación exacta del crédito de lo que te está cobrando y quién te lo está cobrando. ¿Yo a quién se lo solicitaría? A los abogados, que es los que tienen todo, o a quien esté realizando el reporte, como les mostré anteriormente. Y de acuerdo a eso empezar a ver cómo haces un acuerdo de pago o si definitivamente vas a un proceso de insolvencia. El proceso de insolvencia te detiene el proceso judicial. Entonces ya sabes qué hacer. Mucho cuidado. Si lo haces con nosotros, muchísimo mejor. Tenemos solamente un especialista en esa área exclusivamente cuando ya hay procesos judiciales, y puedes adquirir la asesoría al 300-591-7176. Tengo ese en TikTok y me preguntan: tengo varias deudas por más de 150 días. ¿Cómo me acojo a la ley de insolvencia? Fernando, para acogerte a la ley de insolvencia necesitas 3 cosas. Primero, le voy a poner 4, ¿vale? Primero, ser persona natural, no comerciante. Las personas comerciantes también pueden, pero es un poco más costoso y se lleva ante la Superintendencia de Sociedades. Entonces, ser persona natural no comerciante, tener deudas por más de 90 días, tener deudas con 2 entidades y seguirme en YouTube. ¿Por qué seguirme en YouTube? En YouTube cogí creer toda la lista, incluso les regalo un ebook, hay un ebook gratuito para que tú mismo puedas llevar tu propia ley de insolvencia. Es así de sencillo. Te digo incluso los centros de conciliación gratuitos a los que puedes llegar o los centros de conciliación pagos. Incluso subí los valores que cobran los centros de conciliación, el que está con nosotros en la actualidad. Entonces ya sabes que lo que hay que hacer son esos 4 pasos para que te acojas a la ley de insolvencia. Si no tienes dinero, es así. Yo te recomendaría que pagaras una asesoría con nosotros dependiendo de los montos, pero así es como se hace. Ahí te lo dejo para que lo sepas cómo hacer. ¿Listo? Instagram nos pregunta: tenía unas deudas que ya prescribieron y la única que pagué fue Claro. ¿Qué puedo hacer para salir de todo? Gracias. Alejo, bueno, te felicito si ya prescribieron. ¿Cómo sabemos que ya prescribió una deuda? Por 2 cosas. La primera, por el paso del tiempo, y la segunda es por una declaración judicial. O sea, tú tienes una sentencia que dice que las deudas prescribieron. ¿Estamos en lo correcto? Si es así, lo único que tienes que hacer es una petición ante las entidades diciendo que por extinción de la obligación, todo fundamentado en la ley 2157, artículo debe ser como el 3 o el 4, deben eliminar el reporte negativo de centrales de riesgo, y no necesariamente lo tienes que hacer ante las entidades, lo tienes que hacer ante Data Crédito y SIFI. Es así de sencillo. Pero si no, tienes que probar todas esas cosas anteriores, y lo que te recomiendo es que lo hagas mediante una asesoría con nosotros, que puedes adquirir hoy mismo al 300-591-7176. Les recuerdo que tenemos agenda muy limitada y que tenemos varios profesionales, pero no todos los profesionales sirven para todo. Listo. Desde TikTok me preguntan: ¿tú sabes si una cooperativa puede descontar dinero de las primas laborales? Sí.
¿Por qué? Porque ustedes lo autorizan. Mire, a mí me parece muy lindo cuando ustedes les prestan un crédito. Sí, es lindo. Y ojalá ustedes lo tengan aquí pensadito cómo lo van a pagar. Pero resulta que les dicen firma el pagaré y ustedes firman el pagaré. Y ahora me doy cuenta que firman y ustedes autorizan el descuento. Marcan la casilla de que les puedan descontar. No, la dejan en blanco y ¿qué hacen? El banco sí las firma. Y ahora que los puedan ir a visitar a su casa para cobrar y se los van a poner ahí y ustedes no lo van a firmar. Así que mucho ojo con eso. Puedes reversar eso, claro que sí, demostrando siempre y cuando que se vea afectada gravemente tu calidad de vida debido a que pues estás en eso y que te ofrezcan pues otras soluciones o que te disminuyan el cobro. Pero claro que lo pueden hacer y está por el 50% del salario. El salario mínimo, supongamos que está en 1.000.000 de pesos, la casa de cobranza, la cooperativa, ¿me puedes contar el 50%? Y la respuesta es que sí, porque ustedes lo autorizan. En Instagram vamos a responder la pregunta a Sebastián Palacé 3. Buenos días, tengo un carro el cual tiene un proceso de embargo con medida cautelar. ¿Al cuánto tiempo puedo pedir desistimiento tácito? Puedes pedirlo a los 6 meses de inactividad del proceso, siempre y cuando el demandante es el causante de esa inactividad. De ahí para allá pasará aproximadamente un año en ese tipo de procesos, pero es así, esa es la regla general. Pregunta desde TikTok. Hola, tengo 23 años, me hicieron un préstamo en un banco de 80 millones, pero mi empresa quebró. Kevin, miren entonces estas cosas que son las que les digo. Es una empresa que debe entrar a un proceso de reorganización o si no, ya se va de una vez a insolvencia y les deben pagar a todas las personas. Kevin, te entiendo, oye, estás muy joven, sí o sí aplica para el proceso de insolvencia, porque si no te vas a quedar ahí. 80 millones amerita para un muy buen proceso de insolvencia. Si es con nosotros, muchísimo mejor. La ventaja que tienen los procesos de insolvencia con nosotros es que nosotros tenemos no solamente un abogado para ese proceso de insolvencia, que es lo que hay usualmente, sino un financiero especialmente. Porque es importante el financiero, porque usualmente terminan haciendo, muy chistoso, terminan haciendo unos acuerdos que no pueden pagar. Y uno dice ahí como, y entonces ¿para qué me sirvió el abogado y todo? Y lo otro que nosotros tenemos es que adicionalmente al proceso de insolvencia eliminamos el reporte negativo de centrales de riesgo para que regreses como a tu vida financiera. Es un proceso que tarda aproximadamente desde la etapa de conciliación hasta la etapa final, que es la sentencia, un año, teniendo en cuenta de que somos muy juiciosos y todo. Y hoy les subiré el contenido de todo lo que se hace en el BAC para un proceso de insolvencia. Entonces te lo recomiendo, si es con nosotros mucho mejor, ya te expliqué las razones, si no, escoge. Pero lo que sí te voy a pedir, Kevin, por favor, vete a mi canal de YouTube, ve todos los videos que tengo sobre el proceso de insolvencia, infórmate antes de, y si puedes ver los de YouTube de insolvencia y los de educación financiera, perfecto, para que lleves un proceso de insolvencia muy claro. ¿Listo? Desde Instagram me preguntan teléfono 300-591-7176. Solamente atendemos por WhatsApp, no atendemos por llamada. Atendíamos por llamada, pero resulta que la línea se colapsa horrible y después ustedes dicen, ay, es que ustedes no responden. Sí, a veces no respondemos por eso. Entonces WhatsApp sí, fijo, y tenemos una sistematización increíble. Mari Cardoso 2011 me dice, en el caso de no estar reportado y la casa de cobro me sigue llamando hace más de 12 años. Mira, Mari, mucho ojo con las casas de cobranza, porque las casas de cobranza, como les he dicho, tienen muy poquitas cosas a perder. ¿Qué es lo que hace una casa de cobranza? Lo que hace una casa de cobranza es iniciarte un proceso judicial. Cuando te inician un proceso judicial, te embargan las cuentas. Eliminar un embargo de una cuenta de centrales de riesgo es aproximadamente de un año y toca pagar la deuda. Entonces no dejes que pase eso con tus cuentas. Y lo otro que les voy a decir es, las casas de cobranza no son vigiladas sino por la Superintendencia de Sociedades, no por Superintendencia Financiera, y eso hace que puedan llegar a tener poca regulación. Entonces mucho ojo con esas cosas. ¿Qué es lo difícil de las casas de cobranza? Que cuando ustedes cogen y están en
su vida productiva ante centrales de riesgo, empiezan a aparecer todas las cosas que ustedes tienen y ahí empiezan a coger las casas de cobranza para cobrarles a ustedes, así que mucho, mucho ojo con esto. El costo de la asesoría es de 250.000 pesos, lo que les digo, teníamos unos cupones de descuento y ya no los tenemos. Pregunta desde TikTok. Te puedo repetir el número: 300-591-7176. Leo dice: tengo pignoradas mis cesantías por una cooperativa desde el año 2013. ¿Qué puedo hacer ahí? Uy, Leo. A ver, está complicado porque ten en cuenta, Ernesto me envió un regalo. Ernesto, muchas, muchas gracias. Ten en cuenta que las cesantías en teoría son para otro tipo de cosas, tú las debiste sacar con ese préstamo para algo exclusivamente. Toca ver cuáles son los reglamentos pues de la cooperativa exclusivamente, porque si es lo que estoy imaginando, es que te siguen descontando anualmente de las cesantías. Lo que yo haría en tu caso, le diría a la cooperativa que me diera una liquidación del crédito de lo que me están cobrando y lo que me cobran anualmente y saber pues cómo está la deuda. Entonces pues ahí te lo dejo para que lo sepan. Usualmente estoy media hora, de verdad muchas, muchas gracias. Hoy empecé un poquito tarde, así que voy a estar 4 minuticos más con ustedes. Respondo pregunta desde Instagram a Richard DML. Tengo una deuda con un banco desde el 2020, el banco nunca me ha llamado desde esa época. Una casa de cobranza me llamó hace un mes y ya. ¿Te preocupa que la siguiente llamada sea un abogado? Hazle revisión porque puede pasar y puede ser así. Cuando ustedes, yo les dije, este es básico, basiquísimo, quieren saber si tienen un proceso judicial, es muy fácil. A mí me funciona el 90% de las veces, no les estoy diciendo que no, y ya les digo por qué me funciona. Vayan a Google, escriban su nombre. Si escriben el mío, Andrea Paula García Casallas, van a ver que tengo varios procesos judiciales como abogada y también como demandada, para que los vean ahí los pueden ver. ¿Por qué les digo que el 90% de las veces funciona? Porque hay empresas que se dedican a coger los datos que hay en la rama judicial y cruzarlos con sus nombres y luego los dejan en Google, de tal manera de que ustedes le terminan comprando para saber dónde está ese proceso. Esa es la razón por la cual el 90% de las veces funciona. Entonces, si quieren saber si tienen una deuda y ya les iniciaron una demanda, vayan y hagan eso. Miren que esto de verdad funciona. Y si es así, porfa, adquieran una asesoría o vayan a mi canal de YouTube e infórmense cómo solventar. Bueno, desde TikTok preguntan: Refinancia me está cobrando una deuda de 2011, ¿se puede transcribir? Andrés Camacho, a ver, la transcripción no es lo que tú estás pensando. La transcripción es coger un documento y pasarlo a otro lado. Lo que estás hablando es de la prescripción. Para la prescripción se debe cumplir dos cosas: primero, el paso del tiempo, y segundo, el hecho que tú hagas la solicitud ante un juez. En YouTube tengo un video exclusivamente en el cual les muestro cómo se hace una demanda de prescripción para que tú puedas solicitar la prescripción de esa deuda. Entonces ya sabes. Instagram, Irma Cortés pregunta: insolvencia nosotros la recomendamos para las personas que tienen procesos judiciales en contra, que ya les van a rematar la casa, que no tienen cómo pagar sus deudas, y para deudas superiores a los 50 millones de pesos. ¿Por qué? Porque si es por lo menos con nosotros una deuda, para solicitar la insolvencia aproximadamente les va a salir por unos 6-7 millones de pesos, y no sé si me esté descartando o no. No recuerdo exactamente el valor y depende pues de muchas cosas más. Entonces, y si son deudas inferiores, váyanse a YouTube, allá les regalo el libro, allá está todo para que pues ustedes lo vean. Lo único que les recuerdo es no se dejen presionar para hacer un acuerdo, porque cuando cuando no hacen los acuerdos
a su bolsillo es muy difícil. Fernando Beltrán dice: me siento estafado por usted, Andrea. Compré un formato de eliminación de huellas y no sirvió. Fernando, te aseguro, a ver, empecemos con que ser abogado es de medio y no de resultado. Quiere decir que yo hago todo lo posible para que las cosas funcionen y a veces no funcionan. Por ejemplo, la ley Dejen de Fregar es una ley en base a la protección de la intimidad de los derechos, ¿cierto? Debido a eso, nosotros también formulamos el formato de eliminación de huellas de consulta. Que si, y aquí lo pueden decir, que si te van a eliminar el reporte, que si te van a eliminar la huella de consulta a la primera, no. ¿Por qué? Porque usualmente ni siquiera lo conocen. Es más, si tú quieres, vas y les dicen: no me vuelvan a llamar porque la ley Dejen de Fregar dice que no. Te van a decir que no. Les voy a hacer entonces, les voy a llevar una petición por escrito o regálenme tales cosas, y ahí sí cambia la situación. ¿Qué es lo que debes hacer, Fernando? Lo que debes hacer es una tutela. La tutela, te vas a mi canal de YouTube, allá te explico exactamente cómo hacer la tutela en protección a la petición que radicaste. ¿Por qué? Porque ya terminó tu proceso. No, no ha terminado. Recuerden que somos en Colombia, la doble instancia es algo que está protegido como derecho constitucional en el debido proceso, artículo 29. Y nosotros aproximadamente damos de 3 a 4 instancias. ¿Qué acudiste? Hiciste solamente la parte básica, que es la primera. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Ya sabes, lo que debes hacer es simplemente irte a mi canal de YouTube, revisar y que te proteja la petición un juez constitucional fundamentado en la respuesta a todo lo que tenemos. Porque y voy a ser muy precisa en esto, y esto nos pasa con todas las peticiones. Vas a ver que lo que te respondieron fue no rotundamente, pero no te probaron nada, ni siquiera el respeto a tu intimidad financiera. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, el respeto a la entidad, a la intimidad financiera. Entonces ya sabes qué hacer, Fernando. Hazlo juiciosamente. Y el formato de huellas de consulta tenía un costo de 19.900, lo cual tú debías llevar el resto del proceso. Recuerden muy bien que estos procesos son para la defensa de sus derechos constitucionales y que no ameritan como tal el procedimiento de un abogado, porque eliminar huellas de consulta te va a ayudar a tener crédito, pero no te va a dar el crédito. Es por eso que nosotros hacemos todas estas rondas y las sacamos a estos precios, porque a veces ni siquiera vale la pena pues pagar